Bienvenidos una semana más a nuestra cita con los enigmas de la historia. Hoy, ¿para qué nos vamos a engañar? Es posible que pasemos un poco de miedo. Eso sí, estoy seguro de que será de ese miedo que te engancha a la silla, de ese miedo que nos hace sentir más vivos. Pero no se preocupen, cuando terminemos ese miedo se marchará. Los humanos, por suerte, estamos diseñados para ello. Hoy quiero hablarles de un enigma de más de 6 décadas de antigüedad. Un enigma que ha motivado varias teorías conspirativas en torno a él. Se ha hablado desde experimentos militares secretos, yetis e incluso contactos con naves extraterrestres. La cuestión es que, hechos fantásticos aparte, este enigma lo que nos trae seguro es el miedo y la desesperación que debieron sufrir las víctimas de este extraño suceso aún sin resolver. En lo que se conoce como el incidente del paso Diatlov, 10 miembros del Instituto Politécnico de los Urales de la antigua Unión Soviética, 9 estudiantes y un instructor deportivo que luchó en la Segunda Guerra Mundial, se adentraron en la gélida naturaleza en una expedición de esquí y montañismo el 23 de enero de 1959. Un estudiante con dolores articulares decidió dar marcha atrás en una decisión que le salvaría la vida, pero el resto continuó. Según las filmaciones de las cámaras y los diarios personales encontrados posteriormente en el lugar de los hechos por los investigadores, el resto del equipo acampó, al parecer desorientados debido al mal tiempo, en una zona conocida como Montaña de la Muerte. Ahí, en una de sus laderas, es posible que se hayan dado cuenta de su error y decidieran establecer un campamento para resguardarse de las bajas temperaturas. Lo que les pasó a partir de ese momento pertenece al mundo más terrorífico de los misterios. Nosotros solo podemos conjeturar y llevar nuestro instinto a aquella montaña de la muerte. Cae la noche fría y blanca como una pálida hada de los sueños. La luna segura y calmada refleja su luz en la nieve. Se siente un faro sincero dentro de tanta oscuridad. Las tiendas de campaña están preparadas para el descanso. Las ráfagas de viento helado obligan al descanso, y un silencio que en un rato volverá a ser eterno, reina sin molestia alguna en el campamento. La noche se agita con un trueno eléctrico y furioso, quebrando la calma con un sonido agudo que se clava en los tímpanos de los atemorizados acampados. El cielo se ilumina con un destello cegador, seguido de un estruendo ensordecedor que hace que la tierra parezca estremecerse bajo sus pies. Apenas tienen tiempo de reaccionar cuando el pitido metálico comienza a zumbar en sus oídos, volviéndose cada vez más intenso. Entonces unas luces parpadeantes y rojas emergen desde el suelo y el cielo, danzando de forma hipnótica y aterradora. Una presión aplastante se cierne sobre ellos, como si una fuerza invisible los estuviera estrujando. Sienten que sus pechos y cabezas van a explotar en cualquier momento, la adrenalina bombeando a toda velocidad mientras el miedo les nubla el juicio. Algunos se encierran aterrados en sus tiendas, aferrándose a las cremalleras como si su vida dependiera de ello,
sintiendo presencias que parecen querer entrar y arrancarlos de su precario refugio. Otros, presa del pánico, corren por la nieve, desnudándose frenéticamente al sentir que sus cuerpos arden, como si una llama invisible los consumiera desde el interior. Intentan trepar a los árboles, pero las ramas se quiebran bajo su peso, dejándolos a merced de aquella fuerza aterradora que les acecha en la oscuridad. ¿Qué es lo que les persigue en medio de aquel escenario enloquecedor? El aire se carga de una energía abrumadora, un presagio de que algo terrible está a punto de suceder. Los acampados se aferran a la vida, rogando porque aquella pesadilla termine y puedan escapar de las garras de lo desconocido. Tras un tiempo incalculable, el silencio de la muerte reina sobre la nieve. Pero no será lo único horrible e inexplicable, pues después de morir, sus cuerpos serán profanados por algo malvado y desconocido. A casi un mes de haber iniciado la expedición y sin tener noticia alguna, se organizó una operación de rescate compuesta por maestros y estudiantes voluntarios consecutivamente, y tras protestar las familias se les irían uniendo ya las autoridades. En poco tiempo, los equipos de rescate descubrieron una tienda de campaña desgarrada desde el interior, así como suministros y equipo de montañismo desperdigados alrededor. Los cuerpos de algunos miembros del grupo yacían cerca de la tienda, con señales y lesiones muy extrañas. Algunos estaban descalzos y en ropa interior, mientras que la posición de otros indicaba que intentaron regresar desesperadamente al interior de la tienda. Los árboles adyacentes tenían las ramas rotas a una altura de unos 5 metros, lo que apuntaba que alguno de los exploradores había intentado escalar, había intentado subirlos. Con todo, la búsqueda de los 4 viajeros restantes tomó otros 2 meses y no concluyó hasta mayo. Los habían encontrado en una hondonada bajo 4 metros de nieve. Estaban mejor vestidos que los demás, algunos incluso tenían las prendas de los que murieron cerca de la tienda. Una de las mujeres, por ejemplo, usaba los pantalones quemados y rotos de otro hombre, y una chaqueta rasgada que envolvía su espinilla y pie izquierdo. Todos tenían daños en los tejidos blandos. Una mujer había perdido la lengua, los ojos, parte de los labios, tejido facial y un fragmento de cráneo. Mientras que uno de los hombres, y se van a sorprender, no mostraba córneas. Y todas las heridas habían sucedido post-mortem, es decir, una vez muertos. Un examen médico de los primeros cuerpos no encontró lesiones que pudieran haber causado sus muertes y concluyó que todos habían fallecido por hipotermia. Pero las heridas de quienes fueron encontrados después hacían pensar que fueron sometidos a una gran presión antes de morir. ¿Qué pasó? O más bien, ¿qué pudo pasar? Pues como siempre en estos casos, hay numerosas teorías y especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido. Algunos sugieren una intervención alienígena, otros plantean la posibilidad de que el grupo fuera testigo involuntario de actividades militares secretas, ya que estábamos en plena Guerra Fría. Incluso se han mencionado teorías sobre el ataque de un yeti ruso, o el infrasonido, que es una onda de sonido inaudible que produciría pánico entre los excursionistas y que eso sería pues una de las causas de la tragedia. Y como siempre, pues a pesar de las teorías misteriosas que rodean al incidente, la explicación oficial se centra en condiciones climáticas adversas y errores humanos. Se cree que el grupo fue sorprendido por una fuerte ventisca o una luz que les obligó a abandonar su campamento en busca de refugio. La falta de ropa y el frío extremo les habría llevado quizá a la hipotermia y a la desorientación, lo que finalmente resultaría en su muerte. Sin embargo, yo me hago una serie de preguntas. ¿Por qué la tienda fue cortada desde el interior y por qué los exploradores no regresaron a ella en busca de refugio?
¿Qué le pasó a esos cuerpos? ¿Por qué esas heridas tan peculiares? La mayoría de los 9 que perecieron murieron de hipotermia, mientras que otros pudieron sucumbir a sus heridas. El estado de desnudez en que se encontraban algunos sigue siendo desconcertante al menos, al igual que los informes que señalan que algunos de los cuerpos tenían restos de radioactividad. Es posible que la falta de ojos y lengua de algunas víctimas se debiera simplemente a que los animales carroñeros picoteaban a los muertos, pero eso a día de hoy también sigue siendo un misterio. Las explicaciones más racionales, como la de una avalancha lenta, son posibles, es cierto, pero dejan muchos cabos sueltos y, como casi siempre, echa la culpa de todo a los muertos. Pues claro, ellos ya no están para rebatir. Por eso es importante abrir hipótesis y no dar un carpetazo al asunto. Entre otras cosas, porque la enigmática tragedia sigue siendo desgarradora para los familiares vivos de las víctimas. Algunos en Rusia han expresado la opinión de que estos excursionistas habían corrido riesgos estúpidos o innecesarios que finalmente acabaron con su vida. Lo que obvian es que los miembros de la expedición eran personas muy competentes que no hallaron peligro alguno en abrir un espacio para su tienda en lo que parecía una pendiente suave. De todo esto solo encuentro 2 certezas: que un grupo de jóvenes salió a la nieve y encontró la muerte, y que la verdad nunca se sabrá. Ahora quiero hablaros de Jess Penas, una autora que me tiene fascinado. Ha tenido la amabilidad de venir a vernos y os aseguro que tiene muchos compromisos. Nos trae su primera novela, Odalis, un ejercicio brillante, lleno de sabiduría y una historia repleta de suspense y secretos. Bienvenida, Jess. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Pues es un placer recibirte, que nos ha costado mucho, mucho teléfono, mucho WhatsApp y por fin te tengo. Sí. Traes aquí 480 páginas que tengo muchísimas ganas de leer, porque tengo la manía de no leerlas hasta que os entrevisto para no estar muy condicionado, pero lo que he podido ver de ella, vamos, tengo muchísimas ganas de leerla. Y es tu primera novela, pero no es tu primer proyecto literario, ¿no? No, es mi primera novela, pero tengo otro libro de relatos que publiqué en el 2020 y bueno, llevo escribiendo muchos años. ¿Y cómo te encontraste con Odalis? ¿Cómo esta historia, cómo llegó a tu cabeza? ¿Cómo empezaste a escribirla? Bueno, a ver, Odalis trata de temas un poco crudos, entre ellos la violencia de género, entonces parte de la historia de Odalis es mi historia. Entonces, hablando un día con una amiga, le dije que me parecía increíble que después de tantos años que yo había sufrido eso, las chicas de ahora, o sea, las jóvenes, mi sobrina mismamente, que tiene 20 años, sufrieran las mismas situaciones e incluso más graves. Y dije, bueno, pues si cuento mi historia, de alguna manera, quizás si lo leen se pueden dar cuenta y pueden darse cuenta de lo que están viviendo, porque una vez que estás dentro es muy difícil, sobre todo cuando tienes 17 años, 18, es difícil darte cuenta de que te estás metiendo en una espiral. Pero cuando la escribí me sentí como súper vulnerable y dije, no, hay que cambiar esto. Claro. Entonces creé la trama familiar y cambié pues eso, toda la novela. Sigue estando la historia, pero no tan directamente como en un principio lo iba a hacer, porque me sentí súper vulnerable, dije no, esto no puede ser, no puede ser. Entonces ahora ya no se sabe las partes que son realidad, las partes que son ficción, y eso a mí por lo menos me deja más tranquila. Sí, al final cuesta desnudarte tu alma, tus vivencias y tu dolor, cuesta trabajo. Yo empecé un proyecto parecido y está ahí abandonado en el ordenador, sí. Perdón, y no sé siquiera cuándo lo retomaré. Pero al hilo de lo que decías, es que yo creo que no tienen, sobre todo las chicas jóvenes de hoy día, las herramientas para darse cuenta del laberinto en el que están, ni tampoco las herramientas de cómo saber salir. No, es que es muy difícil. Yo siempre lo digo que es la era en la que se supone que más información tiene que haber y en la que menos concienciados estamos, porque hay un batiburrillo de información, es como una lavadora y no sabes tampoco discernir lo que está bien, lo que no. Hay mucha gente que habla, hay muchos coaches, hay mucho creador de contenido y por desgracia no siempre se sigue a la gente que se debe.
o Sí, que, sí. o que Es que dice tampoco cosas quiero, interesantes. ¿sabes? Sí, Desprestigiar el trabajo de nadie, pero es verdad que yo hay cosas que veo por internet que Que digo, no me lo asustan, puedo creer, gente con asustan. 900.000 seguidores que dice barbaridades. Y claro, todo eso lo ven chicos jóvenes, chicas jóvenes y y se normaliza. sí, Y se normaliza. Yo la verdad que sí pienso que como sociedad estamos dando un pasito atrás, por no decir un pasazo atrás, en muchas cosas que habíamos conseguido. O sea, al final ves a las generaciones de ahora, que yo sé que cada vez que dices esta frase, ves a las generaciones de ahora, suena súper viejo, pero bueno, es lo que hay. Y las ves con menos educación social, sentimental, que nunca. Es brutal. sí, porque bueno, a ver, luego se escudan en ese discurso de, bueno, es que vivimos las cosas de manera diferente, pero yo creo que se pueden vivir las cosas de manera diferente, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, porque pues, las personas evolucionamos y somos más libres también, tenemos otra forma de vivir y entiendo que no se viva como se vivía hace muchos años, pero hay algo que yo creo que no se tiene que perder y son los valores y la educación, y eso sí que no lo hay por ningún sitio, entonces no hay respeto tampoco y yo creo que ni respetamos a los demás ni nos respetamos a nosotros mismos y ahí entonces empieza una espiral y sucede pues lo que sucede ahora, que no sé, es que yo veo una falta de todo por ahí alrededor. Sí. Yo hace tiempo escuché una frase y decía que los padres educan a los hijos para una vida que no saben cómo va a ser. O sea, porque los educas según los valores que tienes en tu época, aunque yo pienso que los valores siempre son iguales, son eternos, da igual la época que vivas, pero sí es cierto que es una época muy compleja, con muchísima información para adolescentes que no están preparados para recibirla, con muchísimas ganas de agradar, siempre, en todos los sentidos, tanto física o más física seguramente que psicológicamente. Sí. Y ese es el problema, que no sabemos al mundo que nos enfrentamos, y entonces pensamos que a lo mejor los valores del ayer no valen, pero al final los valores son eternos, son los mismos, es respeto. Fundamentalmente es respeto hacia la persona, hacia lo que una persona quiere o no quiere. Y sí es triste, pero yo sigo viendo como un machismo otra vez que vuelve. No te voy a decir a través de las canciones, porque al final las canciones venden, son lo que venden y eso es un producto y sale, ya tú te lo tienes que creer o no. Ya. Pero es como que la mujer vuelve a estar debajo. Yo sé que esto que digo, habrá gente que le suena a chino, pero si tú te metes en internet, o sea, es brutal. O sea, es la mujer vuelve a estar como por debajo del hombre. Si hablas de feminismo en lugar de embrismo, que sería lo contrario del machismo, el feminismo es una cosa muy diferente, pero ya es una palabra que han prostituido de mala manera y ya como que te tildan de ahora es zurdo, de lo que te llaman, zurdo, sí, zurdo. No sé, es que tampoco veo mucho. Sí, y es brutal porque claro, ya defender los derechos de una persona ya te coloca ideológicamente en un sitio. Sí. Es como llevar la bandera te coloca en otro, pues es igual. Y veo una falta de respeto. Y lo que más me preocupa no es la falta de respeto de ellos sobre ellas, sino de ellas sobre sí mismas. Sí, sí, sí. Es que yo lo digo mucho, a ver, es un tema muy controversial, ¿eh? Entonces a mí no me gusta mojarme mucho tampoco, no por nada en especial, pero es un tema muy controversial y además lo que dices, que enseguida si te posicionas, Sí. es que como que te posicionan ellos también sí, en un extremo, es como que solo hay extremos, no existen los grises, depende de qué temas. Y no, pero yo creo que tienes mucha razón y es que no se tiene respeto a uno mismo y luego nos dejamos comer mucho. O sea, creo que es lo que comentabas, se ha prostituido mucho la palabra y ya no se sabe muy bien por lo que se está luchando. Sí, yo esto lo digo siempre, di también una presentación en un centro educativo y yo se lo decía, que no creo que sepamos muy bien por lo que estamos luchando. No. Se nos ha ido un poco de las manos. Mira, el otro día yo no abro nunca solicitudes de mensajes porque yo tengo mi perfil de Instagram, es para a ver si que comparto parte de mi vida, pero yo no lo utilizo para relacionarme con personas que no conozco. Pues me abrió un chico y me preguntó por Odalis, pues yo le abrí el chat porque es mi trabajo, pues tal. Yo creo que si fueron 3 frases del libro, no tardó más y me dijo, pues podemos quedar y me lo firmas. Yo, pues no, tío, o sea...
no lo entiendo, no nos conocemos de nada. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que eso está súper normalizado. Sí, sí. O sea, hablar 3 fases y quedamos, no, Mat, que no me conoces de nada. Hay Y que- presentaciones del libro, puedes conseguir el libro en cualquier sitio, no tienes necesidad de quedar con una persona que no conoces de nada. Es que En absoluto. no lo entiendo. Pues todavía dijo, bueno, pues nos seguimos conociendo por aquí y así podemos vernos. Y yo, no, es que no te quiero conocer. No lo estaba pillando, no estaba entendiendo. él. No lo estás entendiendo, ¿no? Y yo creo que ese es el problema también que existe, ¿no? Que hay como una validación instantánea, entonces, que algo de lo que quieres no lo tienes, Pues, no no, pasa hombre, nada. y en cuanto no le hagas caso a 3 mensajes, pues pasa a la siguiente. Y luego hay otra cosa que yo esto cuando lo digo, eso también provoca mucha controversia, pero es como la gente que dice, yo subo esto para mí, está clarísimo que tú lo que subes primero es para ti, Sí, pero luego tienes que ser consecuente también con lo que estás subiendo a una red social. Yo Sí. tengo una hija, por ejemplo, no subo a mi hija para nada. Mi hija tiene 8 años y me dice, ¿por qué no me dejas subir nada a redes sociales? Primero, porque no tienes que estar en redes sociales. claro. Segundo, porque tú no sabes quién está en el otro lado. Digo, lo hago por protegerte. Y no lo entienden tampoco, porque claro, ella ve a niñas de su edad haciendo Sí, bailes, sí. promocionando cosas, y me dice, pues yo quiero ser... No, pues tú te pones a estudiar, por Es que favor, nunca lo sabes pido. quién está, nunca sabes quién está al otro lado de la pantalla realmente. Claro, Nosotros, pues al final, los que nos dedicamos a esto, pues intentamos mostrar una pequeña parte de nuestra vida personal, pues para que vean más o menos cómo podemos llegar a ser, y sobre todo una parte de nuestro trabajo. Es una herramienta de trabajo, no es una herramienta Sí. para una herramienta personal, ya están nuestras amistades. eso Es es. tal cual. Eso es. Es que, no sé, hay que tener mucho cuidado. Es un poco complicada esta Sí. era. Es Uf, muy es muy difícil compleja. porque hay muchos frentes abiertos y los padres tampoco abarcamos a todo. No. Porque hablando con la madre de un compañero de mi hija, le dije, bueno, pues Noemí ve a veces YouTube, que tampoco le tengo el control parental, y me dijo, ¿tú sabes que poniendo 2 emoticones los salen vídeos pornográficos? No me digas. Y digo, ¿eh? Y me lo enseñó. O sea, Madre mi hija mía. puede poner 2 emoticonos súper fácil, no le hace falta buscar nada. Y ella me lo enseñó. Entonces, si ya se saltan los controles parentales, es Pues que ya, no, y tampoco que- podemos y hacer además todos que los las padres. que las redes sociales, esas empresas, les da igual. O sea, no tienen ningún tipo de, Sí. de control ni de filtro más allá del simple. Bueno, vamos a cambiar un poquito. Sí, nos hemos desviado. Porque no, sí, bueno, yo tengo la manía esa de desviarme, me pongo a charlar y no paro. Y vamos a hablar un poquito de tu novela, pero la temática merecía la pena tocarla un poquito. Sí, sí. Y te quería preguntar, ¿cuánto te costó, qué peripecias pasaste para publicar la novela? Bueno, Porque eso da para otro esas libro me las sé, también. de esas Eso da me sé para otro libro bastantes. también, sí. Bueno, pues la novela estaba firmada antes de... Pues firmé un contrato editorial con una editorial pequeña que ya no existe. Entonces firmamos el contrato, yo les di el manuscrito, todo bien. Y empezó a haber como muchos problemas de tiempos. Yo veía cosas muy extrañas y digo, esto se está truncando y no me estoy dando cuenta. Pues al final, bueno, ya parecía que estaba ahí, ya estaba la portada, el libro salía, de hecho si te metes en internet sale ese libro, que hace poco me preguntaron, ¿y este libro? Digo, no, si ese libro ni existe, Ni existe. No llegó a publicarse. Bueno, pues en Casa del Libro pone como que cuesta 250 euros ese Ostras, libro. qué Digo, nivelazo. pero si no existe. Digo, Por eso, porque digo, pues la gente eso como es tima como tanto, algo como el no lo Santo Grial, ¿no entiendo. existe? Pero nadie puede tener un ejemplar de Claro. ese libro. O no debería, porque además yo hablé con la imprenta que trabajaba con esa editorial y me dijeron que nunca habían recibido ese pedido. Y a mí la editorial me dijo que sí. Bueno, a mí la editorial me llegó a decir que Casa del Libro tenía como 50 ejemplares y es mentira, no llegó nunca. Bueno, pues me dijeron, bueno, les invertí dinero, porque iba a hacer presentaciones y les dije, bueno, pues venga, os compro no sé cuántos libros y luego ya, pues esto de las autopublicaciones también, aunque era editorial tradicional y tú no adelantas dinero, hay editoriales que te dicen que para las presentaciones que lo compres Sí. y tú recuperas luego el dinero, entonces tampoco hay un mayor problema. Sí. Por si no sé si eran 60 ejemplares, 60 Sí, ejemplares, algo así. yo por lo menos en mi círculo sí los Sí. vendía. Pero no llegaron nunca esos ejemplares Ah. y yo sí había puesto el dinero, entonces dije, bueno, me han timado aquí Madre mía. de mala manera
Y me sentí muy mal y dije, bueno, pues vamos a cambiarlo. Antes Odalis, bueno, se llamaba de otra manera y estaba narrada en primera persona, solo con un narrador, que era Odalis, la propia protagonista. Y dije, bueno, pues vamos a darle un giro a la historia, que como todo pasa por algo, digo, vamos a cambiarlo. Y entonces ahora tiene 2 narradores, uno en tercera persona, otro en primero, y en pasado y en presente. Las partes que le suceden a Odalis personales sí que las narra ella, y el resto necesitaba un narrador omnisciente para poder también explicar las emociones del resto de personajes, porque tiene personajes que son muy importantes y desde la visión de Odalis no podía darles el protagonismo que se merecían, porque al final Odalis, si lo narraba todo en primera persona, no podía contar lo que sentía el psicólogo o lo que sentía su hermano, o cuando cuenta la historia de la adolescencia, lo que sentían sus amigas o su pareja, la que fuera en ese momento. Entonces tuve que hacer un cambio que a mí me encantó. Quedó muy bien y quedé muy contenta, pero no me arriesgué a trabajar con ninguna editorial tradicional. El dinero lo tienes que generar tú porque el producto lo tienes tú, y que eres tú mismo y tu obra. Y al final es lo que no se le dice a mucha gente, que esto no es, ahora lo publico y ya está en el Corte Inglés y en todos los sitios. Para nada, puede estar en cualquier sitio, pero igual tienen un ejemplar y lo tienen por ahí. Claro, porque al final tú no eres, no tienes el marketing que tienen otros escritores, entonces tu libro no va a ser el que esté primero, a no ser que tú estés ahí dando tormento para que tu libro se vea. Y tu libro seguramente es más interesante que la mayoría que están en serie, que se escriben en serie y están en primera fila. Por eso lo tienes que vender tú. Claro. Y yo te voy a preguntar una cosa, y es, ¿de dónde sacas todo el talento que tienes? Tía, porque, no, en serio, lo poco que he podido ver, tienes una técnica súper buena, en serio. O sea, es súper buena tu forma de escribir. Y lo que decías, las partes que explicas en primera y tercera persona, yo soy un lector muy puñetero, muy exigente con el uso del lenguaje, las frases cortas, las frases largas, bueno, que te voy a contar. Y está muy bien escrito, está muy bien escrito. ¿Qué influencias tienes? ¿O es algo que es talento natural? Yo creo que es innato. Bueno, lo primero, muchas gracias, porque no me acostumbro. O sea, Odalis ha tenido muy buenas críticas, yo creo que solo he recibido una negativa y no la verdad leer, que... No sabía leer. Bueno, a ver, no tuvo mucho sentido. Yo leo todas las críticas, sí, porque se aprende manía, y además siempre digo que cuando algo no gusta que me lo digan, porque es necesario aprender. Pero esa crítica, la verdad, que tampoco le hice mucho caso, pero no tenía mucho sentido. Decía como que la protagonista estaba mucho tiempo en el pasado. Muy bien, se llama El pasado de los Millers, el libro. Ya cada uno que interprete lo que quiera. Es como la película Regreso al futuro, está mucho tiempo en el pasado, ¿no? Pues igual. Claro, es que no... Dije, bueno, venga, hasta luego. Pues creo que es un poco innato, porque yo he ido al revés de mucha gente. Yo empecé a leer muy tarde. O sea, todo lo que he leído, igual... empecé a escribir muy pronto, pero leer tampoco es que me llamara mucho la atención. Leía cosas, pero igual me leía un libro cada, yo qué sé, cada 6 meses, cada 7. No era algo que me llamara la atención. Y cuando empecé a escribir Odalis dije, a ver, tengo que leer. Porque yo me hice cursos de redacción, de escritura, y en todos me decían a mí personalmente, no, dicen en el curso, hay que leer mucho, tal cual. Y yo dije, pues me voy a poner a leer, venga. Y le cogí mucho el gustillo, pero igual te estoy hablando de que empezaba a leer en 2019, 2020. Pues y no tengo tampoco una influencia, porque no leo... Joel Dicker me gusta mucho, pero no creo que me parezcan nada Joel Dicker. Santiago Díaz me gusta también. Luego es que leía muchísima romántica, o sea, nada que ver con esto, porque mi idea inicial era hacer una novela romántica. Yo que soy mi amante del amor y resulta que acabo matando aquí gente, ¿sabes? Entonces, no sé, es un poco, yo creo que es innato. No, es que me ha resultado curioso, a ver, lo poco que he podido leer, pero tienes una forma muy directa de explicar las cosas, pero a la vez es una prosa muy bonita a la hora de escribir.
Es que me gustan mucho las metáforas. Claro. De siempre. Sí. Me gustan mogollón hacer símiles y siempre si se leen los escritos que pongo en Instagram, pues siempre pongo escritos, en casi todos hay símiles o metáforas, porque me gusta mucho. Esto lo hablaba ayer con una amiga que mucha gente me dice, bueno, ya te vendrá la inspiración, y yo que la inspiración hay que buscarla. Hay que buscarla que trabajando. No viene, digo, no. es que la gente, yo creo que te sientas ahí en un parque, sí, te vienen las ¿sabes? musas. Y con el sonido de los árboles, un pajarillo te trae inspiración. Los ángeles con las liras y esas cosas. Te lo juro, digo, no, te sientas y escribes. Y escribes. Y yo ha habido veces que he escrito 3 páginas y al día siguiente las he borrado sin leerlas porque he dicho lo de ayer, bazofia, no me gusta. Exacto. Pero sin embargo, con los escritos cortos, yo le decía a una amiga, digo, pues ahora veo a ese señor, un árbol y un no sé qué, te hago un escrito. Claro. Y se lo hice y me dice, bueno, esto es increíble. Pero eso me ha pasado, yo creo que eso es porque llevo escribiendo desde los 15 años, entonces tengo mucha más facilidad, me sale solo. Pero es verdad, yo trabajaba antes en Mercadona y yo recuerdo en la perfumería que me aburría muchísimo. Y me decía alguna compañera, hazme un escrito, y yo, venga, va. Y en 10 minutos le daba un escrito, ¿sabes? No sé, pero yo creo que sí, es algo innato, yo creo que es mi ikigai, que se dice, ¿no? Entonces me siento está cómoda. Hecho con mucha elegancia y mucho estilo. Yo que soy, además, es una literatura, a ver cómo digo esto sin que suene raro, pero no es de ahora, o sea, tiene una sabiduría antigua. Me refiero a mí, hay cosas que me han recordado a Truman Capote, del libro de A Sangre Fría, que soy súper fan. Pues no me lo he leído. Pues vas a encontrar muchas similitudes porque es como una novela, es como un artículo periodístico, pero llevado a una novela. No te cuento más porque si no te la fastidio. Leer, sí. Y está súper bien. Y utiliza mucha metáfora, mucho símil. Y eso al lector, aunque habían cursos que te decían, no uses tanta porque no sé qué, al lector al final le sitúa en sitios. Porque existen los libros de Benito Pérez Galdós, que son maravillosos, los episodios nacionales, donde son 10 páginas para describirte un lugar, y son fantásticos y son maravillosos, pero hay otros que son de acciones más directas y que están escritos más desde un sentimiento que desde una localización. Creo que se me ha entendido, ¿no? Porque te pones a hablar técnico. No, de hecho es que no hay ambientación. Exactamente. En Odalis. Y me dijeron que por qué no había puesto ambientación. Digo, porque no me interesaba porque ponerla. A veces no es necesaria, simple y llanamente. Si pongo una ambientación y me lío a describir la ciudad, el lugar en el que están, se pierde la esencia del libro, que es otra totalmente diferente. Uno de los diferente. libros más vendidos de la historia, El guardián entre el centeno, tiene muy poca ambientación. Ese libro aparece en Odalis. Pues aquí, en el mío también. Es uno de mis libros favoritos de la adolescencia, de la madurez. Y me lo leí mientras escribía Odalis, ese libro, sí. Y no te remite casi nada, sabes dónde está, porque es una obviedad, pero no te remite casi nada al ambiente que rodea a los personajes, pero sí a la tensión que rodea a los personajes. Claro que sí. Hay libros que yo creo que es importante que no haya tanta ambientación. Sí. Hay libros que es necesario y hay libros que no pues tienes eso que me lo ha seguir dicho todas mucha las reglas. gente. Y digo, pues llévalo a tu ciudad, busca un parque en tu ciudad y dices, aquí ha pasado todo. Aquí. Y ya está. Y ya está. Sí. Bueno, no es un poquito de sinopsis, sin spoiler. Un poquito más lo voy a de intentar, sinopsis. Me podía haber aprendido la sinopsis del libro. No, eso sería muy fácil. Bueno, a ver, el libro trata de Odalis, que es la protagonista, que cansada de vivir con sus traumas, decide ir al psicólogo, también en parte por su hermano Oriol, y sanar sus heridas para a ver si cambia un poco el rumbo de su vida, ¿no? Pero se encuentra de repente con un montón de infortunios alrededor de su familia, porque aparece, por ejemplo, su padre y aparecen un montón de redes de mentiras que envuelven a su familia y que ya no solo la van a dejar avanzar con la terapia, sino que la van a hundir más. Luego también es muy importante, en la contraportada aparece un espejo y es súper importante el espejo porque Odalis lo necesita en las sesiones para situarse en el pasado. No es nada fantasmagórico, no tiene nada de fantasía, pero es cierto que ella se sienta ella le pide al psicólogo que tiene que haber un espejo siempre en la consulta, y ella se sienta y
ella se ve cómoda y es como que recrea la situación del pasado para poder contarla. Esto yo antes no lo contaba, pero en una presentación me dijo un chico, pues yo creo que es importante que lo cuentes. Y yo, pues No, si no se ha fastidiado la historia, pues yo lo cuento en la siguiente. Te da a entender la intensidad, al final emocional. Te da a entender la intensidad emocional. Y entre medias, pues aparte de la trama familiar, que esconde mucha amiga, Odalis cuenta su historia de amor con un adolescente cuando ya tenía 17 años y lo que le pasó. Tengo unas ganas de leérmelo, te lo prometo. Te voy a dar mucha matraca, aunque me has dicho que no te meta prisa con... Es una trilogía, bueno, que no te meta mucha prisa, pero sí te voy a dar un poquito la lata. Bueno, y la última pregunta, que es una pregunta como muy personal, que es como muy de programa, de estos profundos, es ¿quién es Jess Penas y quién quiere llegar a ser Jess Penas? Bueno, yo siempre digo que soy una persona normal y corriente, con gustos muy naturales, y cuando digo esto es porque soy muy amante del mar, que parece que suena muy atópico, pero no. Yo en el mar soy la persona más feliz del mundo y vivo en Burgos. Con eso se tiene que entender todo, ¿vale? Soy muy amante de las mariposas, de los atardeceres y amaneceres y de la escritura. Yo soy feliz escribiendo y soy feliz sin una rutina, pudiendo hacer lo que quiera desde donde quiera. Y amo a mi hija sobre todas las cosas, que parece como que la he abandonado. Sí. Pero no, o sea, realmente cuando dejé Mercadona fue porque no estaba... Fue después de leer un libro, El regalo de Eloy Moreno, que habla mucho de eso. O sea, en concreto había unos personajes que pues como que decía que no había ido a recoger ni a llevar a su hija al colegio. Y yo me quedé pensando y dije, yo no he llevado ni he recogido a mi hija al colegio nunca por trabajo, ¿sabes? Y dije, no, esto hay que darle un cambio radical a mi vida, y solo por ver lo feliz que ha sido mi hija desde que no estoy en Mercadona, que he estado 15 años, que no estuve uno, no. Dejé un trabajo de 15 años por llevar a mi hija al colegio, que suena un poco así, pero no, o sea, valoré muchísimo que mi hija el día de mañana tuviera recuerdos y dijera, pues a mí mi madre me llevaba y me recogía, aunque ella luego no sepa nunca las peripecias que yo hago para sobrevivir a la vida, ¿sí? Claro. Pero creo que era muy importante, porque al final, como que tenemos hijos, los adultos siguen su vida rutinaria, esto ha sido por los siglos de los siglos, amén, y seguimos teniendo hijos, y nosotros nos vemos en la obligación de, para poder mantenerlos, trabajar y seguir una rutina, pero no los vemos, no disfrutamos de ellos. Al final nada. Entonces no lo vi mucho sentido y dije, bueno, yo no quiero más hijos, entonces a Noemí la voy a disfrutar. No, pues me parece estupendo. Bueno, pues darte las muchas gracias por venir, darte las gracias por venir, y deseando leerme el libro, y os recomiendo que os leáis el libro, Odalis, y es muy fácil de conseguir. Yo lo he visto en todos los lados, te lo estás currando que no veas, lo he visto en todos los sitios. Sí, bueno, la forma más fácil de encontrarlo al final es Amazon, aunque yo soy muy pro librería pequeña. Sí, yo también. Lo que pasa que es verdad que en librerías solo está en Burgos, y luego se puede encontrar, o lo vendo yo, que mucha gente me lo pide a mí, o cuando hago presentaciones, creo que en breves iré a Gijón también a presentarlo, y si no en Amazon es la forma más rápida de conseguirlo. Y yo ya os digo, os lo recomiendo, pero vamos, en cuanto llegue a casa me lo voy a empezar a leer. Así que muy agradecido que hayas podido venir, que sé que tenías bastante lío y venir de Burgos a Madrid también te costaba tarea. Bueno. Así que muchísimas gracias, y nada, y esperando más, y te auguro mucho éxito, porque vale un montón, en serio, gracias. Y hay veces que te encuentras con libros complejos de leer, porque es una pesadez, pero es una maravilla. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo, y lo dicho, muchísimas gracias y muchísimo éxito. El placer ha sido mío, muchas gracias. Si creen que han visto todo, les recomiendo que se queden un poquito más, no han visto nada. Ahora les vamos a sorprender, después de la publicidad, con dos mujeres que realmente van a despertar bastante miedo en su interior. Así que nos vamos un ratito a la publicidad y prepárese para la vuelta. Enseguida nos vemos. Bienvenidos de nuevo.
Si hay algo claro en referencia a la maldad humana, es que los hombres nos llevamos la palma. Sin querer meterme en charcos, sí he de reconocer que mi género copa los puestos en números de asesinos en serie, por ejemplo. Pero como en todo, siempre hay deshonrosas excepciones. Y de un par de ellas vamos a hablar ahora. No se me enfaden, no entremos en guerras de género. Si bien pienso que la maldad para asesinar no es cuestión de sexo, sino de vivencias, problemas psicológicos y oportunidad, hemos de reconocer que ambos, si de una absurda competición se tratase, tenemos la misma capacidad de ser crueles. Y como les decía, vamos a hablar de un par de excepciones que dan bastante escalofrío. Vamos a comenzar con una mujer que respondía al dulce nombre de Amelia Dyer. Esta aparentemente buena mujer ha pasado a la historia de los crímenes como una de las más aterradoras. Ella tutelaba un hogar de acogida que ofrecía como un lugar de amor y cariño para los más pequeños. Pero lo que realmente dirigía era una auténtica casa de los horrores donde asesinó a más de 300 niños y niñas. La Inglaterra victoriana del siglo XIX es una época muy romantizada hoy día. El largo reinado de 64 años de la reina Victoria significó el apogeo del Imperio Británico. Durante la era victoriana, la política interior se caracterizó por la alternancia de partidos mediante el sistema parlamentario, mientras que en el exterior el Reino Unido creó un vasto imperio y procuró mantener el equilibrio en los conflictos europeos. Su sociedad estaba marcada por las jerarquías de género y clase. En cuanto al género, la sociedad victoriana establecía que hombres y mujeres cumplían diferentes funciones, que estaban vinculadas a cuestiones biológicas. Las actividades de los hombres pertenecían al mundo público, el trabajo y la política, mientras que las mujeres debían ocuparse del ámbito privado, el bienestar familiar y la organización de las tareas domésticas. La cultura británica creció enormemente como consecuencia de una mayor facilidad de acceso a las obras artísticas, gracias a una mejor distribución de estas y al ánimo feliz del gentío. La producción literaria estuvo marcada por la novela y el melodrama. Entre los principales autores de la época se encuentran Charles Dickens, Emily Bronte, Lewis Carroll, Herbert George Wells, Bram Stoker, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle y Robert Louis Stevenson. En sus obras se retrataban la sociedad colonial, las presiones políticas del momento y las cuestiones sociales. Otras obras estuvieron marcadas por la fantasía científica y los relatos de terror, y como un relato de terror, llegamos a Amelia Dyer, mujer amante de la literatura y la poesía, que después de una niñez complicada, no tuvo una mejor madurez, quedándose de repente viuda y con un hijo. Para no perecer en la miseria, Amelia se formó como enfermera con una partera que le enseñó sobre la cría de bebés. La mujer empezó a colocar anuncios en los periódicos asegurando que era una mujer casada que podía ofrecer un hogar seguro y amoroso a los niños. Como contraprestación, pedía un pago único sustancial. Así empezó a recibir hijos de madres solteras y con pocos recursos, que encontraban dificultades y no disponían de recursos para cuidar a sus bebés. En la mayoría de los casos, la institución se encargaba de buscar una nueva familia para los bebés, mientras que, en otros, se esperaba a que las madres encontraran una situación de mayor estabilidad económica para cuidarlos. O eso al menos era lo que parecía. Tras un tiempo, Amelia decidió contactar con un médico para confirmar las muertes que iban sucediendo. El médico mostró sospechas ante la cantidad de muertes por las que lo habían llamado, por lo que la denunció ante las autoridades. Asombrosamente, Amelia no fue condenada por asesinato u homicidio involuntario, solo sentenciada a 6 meses en un campo de trabajo por negligencia. Después de su liberación, continuó colocando más anuncios para cuidar bebés. Es más,
Habiéndose dado cuenta de que era un error que los médicos confirmaran la muerte de los bebés, urdió un plan para no ser descubierta y comenzó a deshacerse de los cuerpos sin dejar rastro. Para ello enredaba los cuerpos en telas y los enterraba. Otros los arrojaba al río o escondía en distintas partes de la ciudad. Además, asesinó a menores de diferentes maneras para no establecer un patrón destacable en ella. A lo largo de 30 años, asesinó entre 300 y 400 bebés para quedarse con el dinero que pagaban por cuidarlos. Durante ese tiempo, cambió varias veces de nombre y se mudó a diversas ciudades para no ser descubierta y que los padres que buscaban reencontrarse con sus hijos no dieran con ella. En marzo de 1896 hallaron una bolsa de guardar alfombras en el río. En su interior se encontraba el cuerpo de una niña, junto al nombre de una tal señora Thomas y su dirección. La policía, que ya llevaba tiempo tras sus pasos y que hasta el momento no la habían conseguido relacionar con ningún crimen, volvieron a sospechar de Amelia y decidieron ponerle una trampa. Publicaron en prensa un anuncio sobre un bebé que necesitaba un nuevo hogar, a lo que Amelia Dyer respondió y acordó una cita con la mujer. La policía, al obtener la dirección, acudieron rápidamente. Se registró el domicilio de la mujer y se encontraron pruebas concluyentes de su culpabilidad. Entre los diversos objetos, cartas de las madres que preguntaban por sus hijos y otras cosas, se encontraron tiras de cinta de tela con las que Amelia estranguló a los niños. Tras tan abrumadores hallazgos, fue detenida y la policía continuó registrando el Támesis, donde se encontraron otros 6 cadáveres de niños. El 22 de mayo de 1896 la mujer fue juzgada y condenada a muerte. Aunque Amelia solo fue condenada por un asesinato, se juzga que sus víctimas fueron cerca de 400 niños y niñas que apenas llegaban al año de vida. El 10 de junio de 1896, esa monstruosa mujer expiró por última vez, ajusticiada por la horca en prisión. Que el diablo la tenga en su gloria. Bueno, nosotros, por desgracia, también hemos tenido aquí en nuestro país un caso en el que el uso de niños inocentes nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Y como de lo malo también solemos hacer patria, quiero hablarles del caso de Enriqueta Martí, más conocida como la vampiresa del Raval. Nacida en el año 1871 en Sant Feliu de Llobregat, Enriqueta Martín Ripollés se trasladó muy joven a Barcelona, donde trabajó como niñera antes de dedicarse a la prostitución. Casada con un pintor venido a menos, la pareja se ganaba la vida como podía, vendiendo antigüedades de la caridad. Incluso montaron una herboristería en la que Enriqueta se dedicó a ejercer como curandera. Sin dejar de frecuentar los bajos fondos y locales de mala muerte, Enriqueta llevaba una doble vida digna de un estudio. Durante el día mendigaba en casas de caridad, conventos y parroquias, vestía con harapos y en ocasiones iba acompañada de niños que hacía pasar por sus hijos. Sin embargo, por las noches se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas y se hacía ver en ambientes donde acudía a la clase acomodada de Barcelona, donde posiblemente ofreciera sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1909, Enriqueta fue detenida por regentar un prostíbulo en donde ofrecía los servicios de niños de 5 a 16 años. Pero el proceso contra ella no prosperó, porque alguien que debía ser muy poderoso, qué raro, y del que se desconoce el nombre, intercedió en este asunto y tras extraviarse su expediente, Enriqueta Martí salió en libertad. Tras ese breve paso por prisión, decidió que sin pruebas no hay delito y no hay mayor ausencia de pruebas que los muertos. Los muertos no hablan. Pomposas mansiones, los sofisticados cafés del Ensanche, las chabolas de la Barceloneta, el nocturno ambiente bohemio, los espectáculos con exóticas bailarinas. La Barcelona de principios del siglo XX era una ciudad de contrastes y un auténtico hervidero de cambios sociales, culturales y arquitectónicos. Por aquel collage disfuncional y a la vez fantástico, comenzó a pregonarse un rumor.
al principio en susurros, después en cotilleos que las voces más variopintas llevaban a las calles, plazas, mercados y patios de vecinos. Alguien se está llevando a los niños. Al principio no era más que un chisme que contaban los padres a sus hijos para que estos fueran precavidos cuando jugaban en la calle. Pero el rumor de que una niña de 5 años llamada Teresita había desaparecido fue creciendo, y entonces la prensa hambrienta de temas suculentos empezó a hacerse eco de estas desapariciones. ¿Dónde estaba la pequeña Teresita? Todo ocurrió en tan solo unos segundos, el 10 de febrero en la calle San Vicente. Ana, la madre de Teresita, se paró a charlar con una vecina en la puerta de su casa y, creyendo que la niña subiría al domicilio, le soltó la mano. Al llegar, su marido le preguntó: ¿y la nena? Al ver que no estaba, la mujer soltó un grito y bajó corriendo las escaleras hasta llegar a la calle. Pero para entonces ya no había ni rastro de la niña. Teresita se había alejado para curiosear un poco, y entonces apareció Enriqueta, que en un tono dulce y suave le dijo: «Ven, bonita, ven, que tengo dulces para ti». Pero cuando Teresita trató de escapar, la mujer le cubrió la cabeza con un pañuelo negro y se la llevó. Durante más de 2 semanas, todos los arrojos policiales fueron en vano. Al final sería gracias a una tal Claudina Elías, una habitual chafardera del barrio a la que le encantaba chismorrear, que la policía daría con el paradero de la niña secuestrada. Claudina comentó a un vecino, un colchonero que tenía un negocio en la misma calle, que le parecía haber visto la carita de una niña mirando por una ventana. Sin pensarlo 2 veces, el colchonero se lo dijo a un guardia municipal. A su vez, se lo notificó a su jefe. A primera hora del 27 de febrero de 1912, la policía llamaba a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle de Poniente. Les abrió la puerta una mujer con cara soñolienta. «Buenos días, vengo a inspeccionar su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas». «Eso es una falsedad», contradijo la mujer. «Si me permite», dijo el policía entrando en el piso, donde descubrió a 2 niñas de corta edad. Cuando Enriqueta quiso protestar, ya era demasiado tarde. El policía se acercó a la niña, que tenía la cabeza rapada, y le preguntó: «¿Cómo te llamas, guapa?». A lo que la niña respondió: «Felicidad». «¿No te llamas Teresita?», le dijo a su vez el policía. Fue entonces cuando la pequeña asustada dudó y acabó diciendo: «Aquí me llaman Felicidad». El policía preguntó quién era aquella niña y Enriqueta respondió que no lo sabía, que se la había encontrado perdida en la ronda de San Pablo y que tenía hambre. «La otra es mi hija y se llama Angelita». La mujer fue identificada como Enriqueta Martí, de 43 años y con antecedentes por corrupción de menores. Tras escuchar el espantoso testimonio de Teresita, según el cual Enriqueta Martí cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo, la policía registró la vivienda. Allí se encontraron con un escenario digno de un relato de Edgar Allan Poe, un salón con muebles carísimos que contrastaba con la pobreza de las piezas sucias y mugrientas donde se alojaban las niñas. Armarios con trajes de gala para un niño y una niña, pelucas, vestidos de confección y un montón de cartas escritas en clave en las que se podían leer contraseñas, iniciales y firmas irreconocibles. Todo indicaba que era una lista con nombres de clientes importantes, muchos de ellos pertenecientes a la burguesía. También hallaron un saco que contenía un traje de niño, un cuchillo manchado de sangre en la cocina y en otra habitación, huesos humanos. Durante la inspección también se toparon con centenares de tarros con sangre y grasa a modo de pócimas mágicas. «Confecciono remedios para gente rica utilizando determinadas partes del cuerpo humano», explicó Enriqueta ante la cantidad de pruebas que la señalaban. Tras el registro lanzó una misteriosa advertencia: «Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables». Enriqueta Martí fue encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amalia, pero no murió en el patíbulo, sino que lo hizo a consecuencia de un cáncer de útero. La semana en que la niña Teresita fue raptada, se había descubierto un prostíbulo de menores ubicado en el barrio del Raval. Se dijo que el local contaba con la complicidad de la policía. ¿Fue Enriqueta Martí una cabeza de turco sacrificada para justificar la oleada de desapariciones infantiles en la Barcelona de principios de siglo?
Pues sinceramente, tiene toda la pinta. La desaparición de menores era el pan nuestro de cada día en esa época y muchos niños y niñas pobres terminaban en burdeles para gente rica. Finalmente se demostró que los huesos hallados en casa de Enriqueta no eran de un niño, sino de un adulto de unos 25 años. Ella se consideraba una curandera y por aquel entonces se pensaba que poseer determinados tipos de huesos traía suerte. Pero ¿era Enriqueta Martí una asesina despiadada? Pues eso nunca lo sabremos. Según algunos investigadores actuales, como Jordi Corominas o Elsa Plaza, que Martí fuese una asesina de niños es tan solo una leyenda negra, pues que creció alimentándose de detalles cada vez más y más sórdidos. La opinión pública de la época necesitaba un culpable y lo encontró en Enriqueta, un personaje pobre y de suerte contraria que vivió en la ostentosa Barcelona, que presumía de modernidad y que por desgracia coexistía con otra Barcelona muy diferente, llena de precariedad, explotada y silenciada. Ahora, de las personas influyentes relacionadas con el caso, no se tuvo constancia alguna. Ese final seguro que os suena bastante más común. Pues esto ha sido todo por hoy. Les dejo en pantalla nuestro correo, enigmasdelahistoriatv@gmail.com, y hoy quiero hacer un agradecimiento especial a mi compañero de Milenarios ON, por esos videoreportajes tan fantásticos que les mostramos cada semana. Y por supuesto quiero darles las gracias a ustedes, así que 1.000.000 de gracias y nos vemos la próxima semana con más enigmas de la historia. No me pasen miedo. Buenas noches.